Saludos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre trastornos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos son de los diagnósticos más complicados de hacer dentro de la esfera psiquiátrica junto con los trastornos de personalidad. Y esto obedece a que para que el paciente con este tipo de síntomas llegue al servicio de psiquiatría tarda bastante. Y es por la misma naturaleza del diagnóstico. Se tienen que descartar cualquier causa médica antes de diagnosticar precisamente un trastorno somatomorfo. Recuerden que son aquellos diagnósticos que tienen que ver con que médicamente no hay nada detrás dentro de la expresión de un síntoma físico, ¿no? Y que esto se estudia dentro de lo que se conoce como medicina psicosomática, ¿ok? Los trastornos somatomorfos son una serie de entidades muy amplias, perdón, de trastornos que vamos a hablar en esta ocasión, pero que tienen en común, vuelvo a insistir, esta expresión física. ¿Ok? Sin embargo, lo que hay detrás es una cuestión de carácter, habitualmente de personalidad y mental. Los trastornos de somatomorfos van a tener una relación muy particular con las enfermedades médicas, ¿no? Y que van a ser las cuestiones socioculturales las que van a determinar su expresión, pero lo que sí es que detrás de ellas va a haber un desencadenante psicológico que puede o no ser percibido. Hay algunos pacientes que verdaderamente no perciben que hay algún problema de carácter psicológico y otros que lo determinan muy bien. ¿Ok? Sin embargo, la expresión de ese conflicto se va a dar, vuelvo a insistir, de carácter físico, ¿no? Es muy común que las enfermedades que no, médicas, por supuesto, que no tengan explicación o que sean en extremo raras, caigan dentro de esta categoría, terminan siendo un trastorno somatomorfo. Ustedes pueden verlo en la imagen superior derecha, ¿no? En donde el círculo más grande representa todos los síntomas médicos que no tienen explicación, ¿no? Y que dentro de ellos, algunos de ellos van a recaer dentro de la categoría de trastornos somatomorfos. Otros, algunos síntomas somáticos aislados, digámoslo así, y muy poco va a ser el porcentaje, lo que está coloreado de rojo o rosa, van a ser pacientes que verdaderamente van a tener una enfermedad orgánica, una enfermedad médica, realmente es poco. El resto van a ser eh, pertenecientes a la esfera de los trastornos somatomorfos. En términos epidemiológicos, se cree que del 5 al 9.3% de la población general puede llegar a tener un trastorno somatomorfo. Se asume que es de predominio femenino en la mayoría de los casos. Vamos a ver más adelante la distinción con los varones, ¿no? Y sin embargo, se cree que más bien este aparente predominio femenino obedece a que no se ha estudiado realmente las manifestaciones en los hombres y que hay un subdiagnóstico, ¿no? Por el otro lado, es muy frecuente que haya ciertas quejas somáticas sobre de otras, ¿no? Las principales son el dolor de espalda, de brazos, que haya cansancio crónico, dolor en extremidades, artralgias, ¿no? Y se va a dar sobre todo en hombres y mujeres de mediana edad, así como en adultos mayores. Suelen tener baja escolaridad, aunque esto no es un requisito. Suelen estar bajo algunos de ellos en desempleo, tienen un bajo nivel socioeconómico o se da posterior a una separación, a un divorcio y a una viudez. ¿Ok? En términos generales, algo que es muy común que tengan como antecedente los trastornos somatomorfos es el antecedente de psicotrauma, ¿ok? Particularmente el abuso o maltrato físico. Son altamente comórbidos con trastornos de ansiedad y la depresión mayor, así como algunos trastornos de personalidad. La fibromialgia es altamente comórbida. Hay algunos. La fibromialgia per se, sí tengo que aclarar, que no entra dentro de las categorías diagnósticas del DSM-5. Es más una categoría reumatológica. Sin embargo,
el trasfondo de la fibromialgia tiene mucho que ver con los trastornos somatomorfos, ¿no? Y van a ser muy, muy comórbidos. De hecho, los psiquiatras tratamos la fibromialgia como un trastorno somatomorfo, ¿vale? También la soledad, el aislamiento social tiene una relación importante con la presencia de estos trastornos y se va a dar también en enfermedades con altas prevalencias de síntomas somáticos. Por ejemplo, quienes se vayan a dedicar a cuidados paliativos, es muy común que los pacientes con cáncer lleguen a tener síntomas somáticos o un trastorno somatomorfo, al igual que los pacientes con EPOC. Y también va a ser muy común en pacientes en primer nivel de atención. ¿Ok? Únicamente lo que ustedes ven en pantalla, estas gráficas, tienen que ver con cuáles son los síntomas que recurrentemente se presentan alrededor de un trastorno somatomorfo. Y bueno, en general tiene que ver con dolor en brazos, en piernas, hay artralgias, ¿no? Dolor de pecho, de espalda, dolor de cabeza, náusea, indigestión, son los más comunes, ¿no? Pero bueno, en general lo que ustedes estarían viendo en pantalla son los principales. Bien. Ahora, en términos de las categorías de los distintos trastornos somatomorfos, vamos a encontrar precisamente estos 5 que ustedes van a ver en pantalla. El primero es el trastorno por síntomas somáticos, que ustedes también lo pueden encontrar como trastorno por somatización. Este último pertenece a la categoría del DSM-4, perdón. Y bueno, en general son síntomas físicos que van a tener las personas que pueden ser cardíacos, pueden ser abdominales, inclusive menstruales o todos los anteriores, ¿no? Que algunos de ellos van a tener también una presencia de dolor sin causa médica o que la causa médica no sea compatible con el dolor prescrito, ¿no? Por el otro lado, es muy habitual que inicie su presencia en relación a un estrés psicológico. Y algo también bastante característico es que suelen los pacientes describir síntomas muy, muy complejos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que fíjese, doctora, que me duele de la punta del dedo del pie y de pronto se recorre ese dolor por toda la pierna del lado izquierdo y entonces cuando sube a mi abdomen pareciera que como si me pusieran agua fría y siento agua fría en el abdomen que de pronto como que se me va al pecho y en el pecho, ¿no? Me dan ciertas punzaditas del lado izquierdo del corazón. ¿Sí me explico? Son muy elaboradas y cuando los pacientes describen síntomas en extremo elaborados o muy raros, aguas, tienen que pensar en esta posibilidad, ¿no? Ahora, el trastorno por síntomas somáticos es de predominio femenino y habitualmente van a iniciar en la década de los 20, ¿ok? Suele ser persistente, de hecho está esta categoría, ¿no? Como parte de la tipificación del trastorno por síntomas somáticos o pueden tipificarlo con un predominio doloroso, ¿ok? Ahora, recuerden que todo dolor y de hecho toda dimensión somática va a tener 3 elementos que ya he mencionado con antelación. Uno es el fisiológico que ustedes estudian, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sustancia P, por ejemplo, las terminaciones nerviosas del dolor, el cómo se circunscribe el dolor en términos corticales, etcétera, pero también va a haber una cuestión relacionada con lo cognitivo y con lo afectivo que puede modificar el dolor. Por eso alguien con depresión puede tener síntomas somáticos, ¿no? Alguien con ansiedad puede tener síntomas somáticos, ¿no? Entonces, esto es para que precisamente ustedes consideren eso. Un paciente, por ejemplo, en cuidados paliativos, un paciente oncológico, que puede ser que la esfera fisiológica está bien, pero ustedes no están atendiendo ni lo cognitivo ni lo afectivo, puede ser que presente más dolor, pero por esta vía de síntomas somáticos, ¿no? Porque probablemente le está siendo difícil entrar y trabajar el duelo que representa el cáncer, la posibilidad de muerte, por supuesto, la familia, ¿no? Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, que los pacientes estuvieran en psicoterapia, por ejemplo. Bien,
Por otro lado, también tenemos a el famoso trastorno conversivo, que realmente el nombre desde el DSM-5 es el trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Este trastorno, muy desafortunadamente, pueden llegar a agredir a las pacientes en el servicio de urgencias, ¿no? Muy clásico que digan algunos médicos que son pacientes que se están haciendo, ¿no? La realidad es que son pacientes que tienen dificultades importantes, ¿no? Para hablar de lo que les pasa, de lo que les siente, y la expresión física de esto va a ser así, ¿ok? Eh, y una cuestión muy característica, y comparándolo con otro de los trastornos que ustedes están viendo en pantalla, es que los síntomas relacionados con el trastorno conversivo o de neurológicos funcionales van a ser eminentemente pseudoneurológicos, como dice el nombre. Es decir, son pacientes que van a tener parálisis, van a tener amaurosis, van a tener parestesias, van a llegar a tener pseudoconvulsiones, van a dar síntomas raros como por ejemplo la anestesia en calcetín, ¿no? Es decir, no hay un nervio que literalmente cubra toda el área del calcetín, pero así los pacientes lo pueden describir. Por el otro lado, son síntomas muy poco definidos, ¿no? Y no nos queda la duda si están o no están, ¿no? Por ejemplo, pueden generar un síndrome de astasia vásia, que la astasia por sí misma, que es que en general este síndrome de astasia vásia tiene que ver con la dificultad para mantenerse de pie o para tener coordinación, pero en general, si ustedes están frente a este síndrome, por ejemplo, que además de lo anterior también presentan debilidad muscular, nudos en la garganta, dificultad para deglutir, algunos presentan pérdida de la voz y retención de orina, tendrían que pensar en psiquiátrico finalmente, ¿ok? Que ese sería lo último que ustedes pensarían definitivamente, ¿no? Ahora, por el otro lado, tienen que considerar un síntoma que es importantísimo, que se llama la belle indifférence. La belle indifférence, chicos, ¿no? Es un síntoma claramente en francés, que se deriva de ahí, que se tradujo así a la literatura española, consistente en que el paciente es indiferente al síntoma. Pensemos esto, si ustedes de pronto empiezan con amaurosis bilateral, no ven nada, ¿qué emoción tendrían? Yo particularmente estaría desesperado y diría, bueno, ¿y qué me pasa? No estoy viendo nada, ¿no? Y entonces estaría frente a la médica o al médico así como, doctora, no veo, estoy desesperado, no veo nada. Pero los pacientes o las pacientes con trastornos conversivos van a tener una indiferencia, es decir, no veo nada, y están como tranquilos como la fresca mañana, ¿ok? Ese síntoma es súper característico de la conversión. Hoy acabas de tener una convulsión, ¿cómo te sientes? Los pacientes que acaban de tener una convulsión habitualmente están desorientados, algunos de ellos se ponen a llorar, otros están muy apenados, pero estos pacientes, ok, está bien, ¿no? Y puede que los pacientes detecten que haya un estrés psicológico particular o u otros que sencillamente no lo detectan, ¿vale? Ahora, para el caso del trastorno por ansiedad, de ansiedad por enfermedad, ustedes también lo pueden conocer como hipocondria. La hipocondria o la hipocondriasis, jóvenes, se presenta sobre todo o bueno, se le denominaba así a partir del DSM-5, a partir del DSM-4 se le llama trastorno de ansiedad por enfermedad, y algo muy característico es que tienen miedo, tienen ansiedad, ¿ok? Y esta ansiedad va a surgir a partir de la detección de un síntoma físico. Son pacientes que hasta ahora sabemos que tienen un bajo umbral para la detección de todas las señales somáticas. Un ejemplo de esto sería que vamos a suponer que estamos todos nosotros en un buffet y que en este buffet, ¿no?
bueno, estamos comiendo, pero no percibimos en ese momento todos nuestros movimientos peristálticos, ¿no? Simplemente seguimos comiendo y sin mayor problema, pero el paciente que va a tener una ansiedad por enfermedad detecta cada uno de estos movimientos, detecta cada punzada, cada movimiento, cada latido del corazón, y esto puede desencadenar que empiecen a considerar la posibilidad de que tengan un problema médico grave, ¿ok? Es decir, de pronto todos podemos tener dolor en epigastrio porque pensemos, comimos bastante durante el fin de semana, la mayoría vamos a decir, no pasa nada, probablemente es una pequeña indigestión, ¿no? Sin embargo, el paciente con este tipo de diagnóstico no se va a quedar ahí, se va a ir al peor escenario. ¿Cuál es? Tengo cáncer, ¿no? O tengo una enfermedad incurable, o tengo alguna enfermedad reumatológica, ¿no? Y aquí van a haber dos tipos de respuesta a partir de la detección de este síntoma. Algunos, que es el más frecuente, van a acudir con múltiples médicos. Es que yo vengo con usted porque los 7 médicos anteriores me dicen que no siento nada, pero yo lo sigo sintiendo, ¿no? Paciente que les diga, he visitado muchos médicos por el mismo problema, aguas. Puede ser que ustedes estén frente a una hipocondria, ¿ok? Y la hipocondria tiene que ser tratada precisamente por psiquiatría, ¿no? Dicho esto, también va a haber algunos pacientes que van a hacer todo lo contrario. Es decir, que van a buscar evitar precisamente la evaluación médica. ¿Por qué? Porque no quiero que me digan que yo tengo una enfermedad grave, ¿no? Ellos ya asumen que la tienen, pero no quieren que se les confirme porque en su mente se les va a confirmar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para que ustedes lo tengan a consideración, que además, bueno, este subtipo es menos frecuente. Aquí sí, la relación entre hombres y mujeres va a ser igual. De hecho, hay algunos reportes que dicen que los hombres lo presentan con mayor frecuencia. Pueden tener un inicio temprano, pero sobre todo, jóvenes, se va a presentar a partir de los 30 años. Súper común ahí, ¿no? Entonces, para que también lo tengan a consideración. Bien. Por el otro lado, el trastorno facticio, que es muy, muy interesante, se tiene que, bueno, probablemente hayan escuchado el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es es un síndrome que se le puso ese nombre por el barón de Munchausen. El barón de Munchausen era un hombre que vivió, si no mal recuerdo, durante el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, en Alemania, y que durante las reuniones, precisamente, digamos, como de tertulias, ¿no? Las reuniones con el resto de la nobleza, contaba historias fantásticas, ¿no? Y entonces de pronto le preguntaban, varón, ¿qué hizo el fin de semana? Digo, el fin de semana no existía en ese entonces, pero supongamos que sí. Varón, ¿qué hizo el fin de semana, no? Y él decía, bueno, estuve bailando en la lengua de una ballena toda la noche, hasta que regresé a la costa y me puse a cantarle a la luna. Y la luna me contestaba, ¿no? O sea, toda esta cuestión como muy mágica, ¿no? Le dio precisamente el nombre a este síndrome, que consiste en la falsación de una enfermedad. Es decir, propositivamente van a inventar una enfermedad estas personas. Y hay de dos tipos, las que se le inventan a sí mismos o a otros. A otros es el que se hace con niños jóvenes, ¿ok? Y bueno, empezando con el primero, que es a sí mismo, estas personas, por ejemplo, van a tomar
ciertos medicamentos, pensemos que no tienen ningún tipo de enfermedad, pero van a tomar antihipertensivos, ¿no? Y constantemente están llegando al servicio de urgencias diciendo que tienen hipotensión. Cuando ustedes hacen su historia clínica, el paciente dice, no, yo no he tomado nada, yo estoy bien, simplemente se me ha estado baje y baje. Y ustedes, como parte del protocolo que todos los médicos hacemos, vamos a empezar a estudiar, ¿no? Y no encontramos nada. Todo está perfecto. De hecho, pensamos, bueno, igual es una hipotensión cardiogénica. Bueno, vamos a ver, tal vez es neurogénica y tampoco, ¿no? Y así nos vamos y no encontramos absolutamente nada. Pero la paciente, cuando está cuidado del médico, de la médica o del personal de enfermería, está perfectamente bien. Lo que busca este tipo de trastornos es el cuidado habitualmente del equipo médico de enfermería, ¿no? Son personas que han sido abandonadas habitualmente, personas que no han sido cuidadas y que no tienen la capacidad de decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Necesito que se me cuide y busco mejorar y busco tener redes de apoyo, amigos o una pareja. No, tienen una pobreza para poder lidiar con esto, ¿no? Para poder solventarlo y resolverlo. Entonces lo que determinan de forma muy, muy patológica, por supuesto, es acudir a los servicios de salud inventando una enfermedad. Por el otro lado, y el más grave, por supuesto, los que vayan a pediatría se van a enfrentar tarde que temprano con el facticio a otros, ¿no? El trastorno facticio a otros es habitualmente a niños, ¿no? De hecho, les dejo en la plataforma un video de una película que se llama The Fact, ¿no? Aunque la discusión va a caer en si era por simulación o era facticio, lo cual es bastante interesante, ¿no? Y acá la mamá, habitualmente es una mamá, va a enfermar propositivamente a su hijo o a su hija, ¿no? Inclusive pueden ponerlo en riesgo, ¿no? Pueden decir, es que tiene cáncer y buscan la forma en que se les dé quimioterapia, ¿no? Y están empezando a buscar una serie de elementos que los ponen precisamente en peligro estos niños, pero con tal de que sean cuidados, ¿no? Piensen en esto, si yo de pronto les dijera, mi hijo tiene cáncer, ¿cuál sería su respuesta, jóvenes? Probablemente la de la mayoría sería de, ouch, ¿no? Y nos iríamos a volcarnos a cuidar a esa persona que su hijo tiene cáncer, que seguramente no la está pasando bien, ¿ok? Eso es lo que buscan, ser atendidos así. No, claramente el costo es poner en peligro al niño. Uno de los elementos clínicos que tenemos para su detección es que los niños, por ejemplo, están bien durante la hospitalización, no presentan nada, ¿no? Y que si de pronto, inclusive en el mismo hospital, tienen alguna crisis de todo tipo, de la que ustedes quieran, ¿no? Es cuando nadie está, nadie ve las crisis, nadie ve la presencia de esos síntomas graves, ¿no? Únicamente cuando se está en solitario. Y es porque precisamente la madre los está provocando de alguna forma. ¿Cómo los provoca? Habitualmente dándole medicamentos a los chicos. Los chicos no saben sobre esto, ¿no? Y entonces de pronto ustedes pueden ver que les dan medicamentos sin ninguna indicación médica, se les da quimioterapia sin ninguna indicación médica, ¿no? Habitualmente son chicos que llegan con un historial médico grandísimo desde que nacieron, ¿no? Y bueno, ustedes pueden verlo en esta película que les puse o el tráiler de esta película que les puse en la plataforma, ¿no? De hecho, pueden ver un documental porque está basado en un caso real en YouTube, ¿vale? Bien, y finalmente el trastorno por simulación, que ustedes ya me dirán si la persona o el caso que sale en esta película es un facticio o simulación. Aquí lo que buscan precisamente es evitar una pena o una cuestión legal. Es decir, vamos a suponer que a mí me inician un proceso legal en donde se me acusa de haber maltratado a mi esposa y haber abusado de ella, ¿no? Entonces, si yo tengo un trastorno por simulación y además soy antisocial, que aguas acá, es una condición necesaria para que yo tenga un trastorno por simulación. Tengo que ser una persona antisocial. Y entonces, para poder evitar precisamente la pena que se me va a dar,
¿no? Lo que yo hago es simular que estoy psicótico, inventar que estoy psicótico, inventar que tengo una enfermedad, ¿no? Y que por eso lo hice, ¿no? O inventar síntomas, por ejemplo, muy comunes son pérdida de memoria, ¿no? Tengo amnesia, no recuerdo, yo era otra persona, síntomas disociativos, ¿no? Entonces, pero aquí el objetivo no es el cuidado como en el facticio, sino el evitar una pena o una cuestión legal, ¿ok? Siempre va a ir por ahí, ¿vale? Bien. Estos diagnósticos son de descarte, chicos. En general, antes de iniciar el tratamiento y su detección, deben estar seguros que no tienen nada médico. Si lo tiene, entonces tienen que iniciar con el proceso de psicoterapia para la mayoría. En el caso de que sea un trastorno facticio a otros, en este caso un niño, me temo que sí tienen que iniciar ustedes el proceso legal, tienen que dar aviso a trabajo social y a las autoridades hospitalarias. En el caso de que sea en un contexto privado, tendrían que dar aviso legal definitivamente, ¿ok? Por el otro lado, fuera de estos trastornos que estoy mencionando, que es el facticio y el de simulación, que también es legal, pero habitualmente ya están en la cárcel, requieren los pacientes psicoterapia. Y la psicoterapia, la humanista, particularmente la Gestalt, es muy buena para esto, ¿no? Los ayudan a conectarse con su propio cuerpo, claramente la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en el ámbito hospitalario. La familia va a requerir consejería y psicoeducación, se les tiene que decir, bueno, no es como que se haga, ¿no? Pero no es una cuestión médica. Entonces, tiene que ver con una falta del desarrollo de la identidad, de la personalidad y la capacidad de solventar ciertas cosas, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar esto, ¿no? En el servicio de urgencia se prefiere, en el caso, por ejemplo, de que sean conversivos, benzodiazepinas de corta duración, ustedes tienen que descartar la causa médica y enviar a las pacientes o a los pacientes al servicio de psiquiatría. En general, en psiquiatría, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tratar las comorbilidades. Si es un trastorno de personalidad, entramos con todo a tratarlo. Al igual si es, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, la fibromialgia también la tratamos, ¿no? Utilizamos sobre todo antidepresivos con efectos somáticos como por ejemplo la duloxetina, el milnacipran. En adultos mayores solemos usar la pregabalina o la gabapentina y podemos llegar a utilizar también ISRS, ¿ok? Pero bueno, en general, este tipo de trastornos ustedes los diagnostican, pero forzosamente lo tiene que tratar psiquiatría. ¿Ok? Espero que esto haya sido de su interés. Nos vemos la próxima clase.